noches, otra vez, amigos del Cardumen. Aquí estamos otra vez en nuestro programa, La Pecera, hablando, antes de nuestra tertulia, nuevamente con los candidatos de los partidos políticos que no han obtenido representación en el Congreso por Asturias. En este caso nos acompaña Pablo López, cabeza de lista al Congreso por UPyD. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, un poco quemados del sol, que ha sido traicionero, pero bien, bien. Bueno, vamos, el sol, energía. Por suerte, llega ya la noche y ya el clima Pero es... eso es lo bueno, sí. eso es lo bueno. Ya, pero hoy ha hecho otra vez otro día de sol y esta tarde nos hemos vuelto ahí a chamuscar. Pero bueno, pues son gajes del oficio. Bueno, pues como bien sabe, le voy a hacer 10 preguntas que, bueno, pretenden ser una pequeña radiografía de lo que es UPyD, para que en general el votante pueda conocerlo. Con lo cual, empezamos con la primera, que es verdaderamente muy genérica. Sencillamente, posicionamiento de UPyD en el aspecto político. Puede utilizar el término que le parezca, pues izquierda, derecha, centro, liberalismo, conservadurismo, cualquier tipo de analogía. Pues mira, UPyD nace de una idea fundamental. Bueno, nace, es la forma que tengo de expresarlo, porque todavía lo hablaba yo el otro día con una compañera. Yo creo que hoy en día muy poca gente o es de izquierda radical o es de derecha radical, sino que todo el mundo tenemos algo que dices tú, pues defiendo esto y defiendo el otro. Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo defender una escuela pública y sin embargo estar a favor del libre comercio? Entonces, yo creo que todo el mundo tiene esas ideas de izquierda y derecha que hacen a uno un término que es transversal o de centro, se puede decir. Si tuviera que elegir entre izquierda, derecha o centro, diría más bien centro. Pero bueno, esa frase o esa palabra, esa definición de transversal, es una que me gusta mucho. Uh-huh. Bueno, ¿y qué aspectos destacaría usted del programa del partido? ¿Qué le diferencia de otros? Pues lo que es en el programa, nosotros tenemos, yo diría, dos líneas generales. Una de ellas es la igualdad. La igualdad de todos, independientemente de dónde residas. No puede ser, o por qué, alguien que viva en Cataluña tiene que tener los mismos derechos, o sea, derechos diferentes que alguien que viva en Asturias, por ejemplo. Y la otra pues sería también un poco por ese rol, que es que los derechos los tienen las personas, no los tienen los territorios. Luego habrá una pregunta más específica sobre este tema, pero bueno, parece que ya vamos perfilando un poco la posición del partido. Bueno, España y la crisis económica. Causas, formas de atajarla. La crisis económica, bueno, es de todos sabidos. Llega por una parte la crisis, digamos, macroeconómica, que viene con la caída de Lehman Brothers, la especulación, y una, digamos, más local, que es el no haber visto las cosas a tiempo y haber dejado las cosas que se fueran solucionando con el tiempo. Las soluciones están claras, que queramos o no, todo pasa por encontrar el trabajo, por mover el mercado. Y todo pasa porque los ancianos puedan cobrar sus pensiones, los jubilados puedan cobrar sus pensiones. Todo pasa por una mejor educación. Pero sobre todo, pues eso, pues unas políticas laborales que creen empleo. Y bueno, siguiente pregunta. Sí, antes hablábamos de esto, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Nacionalismo e independentismo. ¿Desde qué perspectiva aborda su partido este fenómeno político y sociocultural? Pues nosotros, lógicamente, queremos que España, que los españoles tienen que ser igual, que da igual que tú vivas en Cataluña que en Asturias, y que precisamente son los independentismos y los nacionalismos los que nos ha llevado a esta situación actual. Es el auge del PNV el que hace que el País Vasco tenga esos privilegios. Es el auge de CiU en aquel entonces el que hace que en Cataluña vayan con sus privilegios. Lógicamente nosotros los nacionalismos entendemos nacionalismos como la nación de España, pero no como la nación, como micronacionalismos. Entonces, sí, un nacionalismo español, pero no un micronacionalismo, ¿no? No un micronacionalismo. No, queremos que por ejemplo, el sistema que nosotros proponemos para España es un sistema federal cooperativo, que es que el Estado tenga unas competencias, que por ejemplo nosotros defendemos, bueno, entre las típicas, defendemos que estén sanidad, educación, dependencia, justicia, y que los estados, o sea, las comunidades autónomas, tengan la misma capacidad de legislar, pero también de financiarse. Ese es un poco el modelo, un poco la igualdad de todos en el territorio, que va a permitir pues una igualdad de derechos y de oportunidades.
Bueno, los últimos meses han sido un poco convulsos, pues con el tema de la inmigración siria. Se ha hablado muchas veces de desigualdad de género. Se habla también, hay encuestas que sitúan España como un país, bueno, pues en muchas regiones empobrecido. Entonces, bueno, la pregunta básicamente es que nos hable un poco de sus políticas sociales, ¿no? Y también de políticas de inmigración. Mira, hablaba usted de los sirios, los refugiados sirios. En UPyD creemos que es una prioridad que se cumpla lo acordado y que los miles de sirios que nos quedan por acoger en España, que sean acogidos con urgencia. Pero también creemos que es muy importante actuar en el foco del problema, y no solamente sirve con acoger cuando son afectados, sino actuar en el territorio, actuar en su país para que las cosas puedan mejorar. Y eso tiene que ser a nivel tanto de España como de la Unión Europea. Una Unión Europea muy fuerte. Hablaba de políticas de igualdad. Nosotros, lógicamente, defendemos el papel de la mujer en el mercado laboral. Proponemos, por ejemplo, se me viene a la cabeza el reparto de la baja por maternidad, por ejemplo, entre el padre y la madre, que va a favorecer esa contratación femenina, perdón. Pero también igualdad hemos visto todavía en Orlando hace nada un atentado contra el colectivo LGTBI, que por cierto he de decir que yo como gay además estoy altamente indignado de cómo se ha llevado desde los medios de comunicación y desde todos los partidos políticos y medios de comunicación, que ahora resulta que le quieren dar a esa atrocidad un acto de yihadismo para evadir el bulto. Y yo creo que no es así, pero bueno, creemos en darle muchísima más visibilidad al colectivo LGTBI, un plan en los colegios contra la LGTBI-fobia, la maternidad subrogada, que es una cosa que llevamos pidiendo los gays mucho tiempo. Quiero decir, no solamente quedarse en la igualdad de hombres y mujeres, sino también del resto de colectivos. Y de políticas sociales, nosotros defendemos, lógicamente, la mayoría de problemas en la política social se solucionarían con trabajo. El trabajo, la gente quiere trabajar. El trabajo no solamente te da dinero, sino que te da también prestigio personal. O sea, el problema del parado no solamente no tener dinero, sino que es también que muchas veces la autoestima baja. Nosotros pretendemos un contrato único indefinido, que muchas veces se ha dicho, es que abarata el despido. Bueno, lo que no ha contado, quizá, que nosotros proponemos la mochila austríaca, es que con este modelo, si tú eres el que te quieres ir del trabajo, tú vas a llevarte todo el dinero que has generado. Y después tampoco se cuenta con el contrato único indefinido. Voy a aprovechar aquí para defenderme, porque como he oído tantas cosas acerca de eso, voy a defender el hecho del contrato único indefinido. Se dice que se abarata el despido de 22 días a 12, como pretendemos que empiece un UPyD, y subiendo progresivamente. Dice que abarata el despido, sí, pero es que lo que la gente no cuenta es que hoy en día la mayoría de trabajos que se hacen son temporales, y en los contratos temporales el despido es de 8 días, no es de 22 días. Entonces eso, el trabajo, las pensiones. Hablaba hoy con una mujer en Piloña, que me contaba el caso de una cuñada suya, creo que era, o cuñada no sé quién más, pero bueno, alguien de su familia, que había estado trabajando en una empresa mucho tiempo, ganando un sueldo, pero que llega un momento en que la empresa hace un ERE y le echa fuera. Ahora lo que se está dedicando esa mujer es a hacer trabajos pues de 200 euros, 300 euros. Según el sistema de pensiones actual, se cotiza, o el cálculo de pensiones se hace en los últimos 15 años. Esa mujer le va a quedar una pensión bajísima. Nosotros proponemos que el cálculo de pensiones se haga en 15 mejores años. Los 15 mejores años que se haya tenido, no los 15 últimos años. Y bueno, política social, bueno, te voy a interrumpir, porque soy maestro, entonces también me parece fundamental una medida que a mí me gusta muchísimo, la verdad me gustaría que se aprobase lo primero posible, que sería el Plan Nacional contra la Pobreza Infantil. Creo que es fundamental, porque hay muy pocas cosas que sean mejores que la sonrisa de un niño, y lo digo que suena muy cursi, pero lo digo de verdad. Como maestro, hay muy pocas cosas mejores que un niño feliz, y creo que simplemente el que un niño pueda comer 3 veces al día es
algo muy, muy simple de hacer y algo que se debería tomar como prioritario. Vaya rollo que te he metido. No pasa nada. Bueno, educación y sanidad son para muchos los pilares de una sociedad moderna. ¿Cómo valora su partido el estado de salud en ese aspecto de Pues España? mira, el problema principal del sistema de sanidad y de educación es el mismo que tiene el sistema de justicia, que tiene el sistema de dependencia. Y es que desde el gobierno de Felipe González se ha ido dando cada vez más y más y más competencias a las comunidades autónomas. Y esas competencias cada comunidad autónoma las ha administrado como quiere. Lo que en un principio estaba bien para adaptar las leyes a la realidad de la comunidad autónoma, al final el resultado que lo que ha dado es 17 sistemas educativos diferentes, 17 sistemas sanitarios diferentes, que una tarjeta sanitaria no te valga para aquí y no te valga para el País Vasco o para Castilla-La Mancha, que si tú, porque son cosas que han pasado, tú a lo mejor tienes a tu hijo matriculado en Asturias con una cartilla de vacunación y te vas a vivir a otro lado, resulta que la cartilla de vacunación es totalmente diferente a la de Asturias y ya pierdes la vacuna o tienes que pagártela por tu parte, o tengo a mi hijo aquí escolarizado hasta X años, me voy a Cataluña o al País Vasco y tiene que estudiar en el catalán. O sea, el problema es esa desglose de competencias que ha habiendo. Nosotros proponemos que esas competencias, sobre todo educación, justicia, sanidad y dependencia, porque dependencia, muchos problemas es que no hay una ley de dependencia, hay un marco, pero no hay dinero para esa ley de dependencia. Entonces, nosotros esas 4 mínimo deberían ser competencia del Estado y así se unificaría todo más y ayudaría a salir de ese bache que está pasando. ¿Reforma laboral? ¿Sí o no? ¿En qué incidiría? Claramente, nosotros ya te he explicado antes. Sí, pero bueno, hay que plantear la pregunta. Claro. Te he explicado antes el contrato único, la reforma de pensiones, sí, la mochila austríaca, la conciliación de horarios, es una cosa muy importante. Sí. En todos aquellos trabajos que se pueda, sería muy importante también empezar a introducir un método que se usa ya en Alemania y en otros países europeos, que es muy simple, pero que en España no sé por qué no se ha llegado todavía a ese punto, que es el teletrabajo. Siempre que se pueda trabajar en casa, ¿por qué no se va a poder trabajar en casa? Una mayor conciliación familiar. Pues ese tipo de cosas. Claro, es una respuesta que se había dado antes, pero bueno, es que ya más claro. Como me enrollo, a mí eso no me para, yo sigo para atrás y sigo. Bueno, y los derechos de los animales, en fin, oposición oficial del partido respecto a este asunto. Nosotros sí que es verdad que si para los que recuerdan UPyD, hubo una frase muy polémica de Toni Cantó que fue un poco como manipulada, pero bueno, Toni Cantó dijo que los animales no tenían derechos y fue el titular que dijo. Pero en realidad Toni Cantó lo que dijo, porque si ves la intervención entera, fue que los animales no tenían derechos, pero tampoco tenían deberes, pero que el maltratarlos nos hacían menos humanos. Nosotros llevamos en el programa electoral un plan de apoyo a los animales domésticos y un plan de apoyo de acogida a los animales domésticos, por ejemplo. Y bueno, estamos bastante concienciados con los animales, pero la verdad es que como medidas no los tenemos muy bien reflejados en el programa, es cierto. Bueno, ¿cómo valoran la actual situación política en España? Y me refiero concretamente, bueno, pues a esta necesidad de unas segundas elecciones, ha habido una verdadera voluntad de pacto, ese tipo de... Aquí también me vas a tener que parar porque aquí tengo para dar y tomar. Estamos acabando, así que tiene que ser muy breve. ¿Me haces así o así? Tiene que ser muy breve. Pues claramente no ha habido voluntad de pacto y está ahí, pero no había voluntad de pacto porque unos no han querido y otros no han podido. Quiero decir, el Partido Popular viene ahora de abanderado de es que nadie ha querido hablar conmigo, cuando se ha pasado 4 años pisando derechos y pisando a la gente prácticamente y cualquier capacidad de diálogo. Tenemos al Partido Socialista que ha intentado dialogar cuando le ha apetecido, nunca antes. Tenemos a Podemos o a Unidos Podemos, que se les ha llenado de boca mucho de hablar de somos muy sociales, somos muy lo que tú quieras, y a la hora de la verdad, antes de negociar, ha dicho, oye, muy bien, yo me siento a negociar, pero quiero una vicepresidencia, no sé cuántos ministerios, quiero el control de la televisión, el control del CNI, y después tenemos a Gran Ciudadanos, que simplemente se ha dedicado a ir un poco a lo que más le sigue la corriente, sabía que no tenía nada que hacer, y ha ido un poco siguiendo la corriente,
a ver lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Pero voluntad no ha habido absolutamente ninguna. Pues para terminar, y muy brevemente. Muy brevemente, prometido. Nada, estamos en tiempo de campaña electoral, así que, por favor, bueno, pues hable al público y expliques por qué, según usted, Yo explico, mira, UPyD es un partido que, en contra de todo lo que se ha dicho anteriormente, nosotros tenemos hechos. Mucha gente promete, nosotros tenemos hechos y es algo comprobable. Nosotros hemos hablado de corrupción y mientras que unos se sientan en el sillón, nosotros hemos bajado y hemos gastado 265.000 euros en denunciar a Bankia y a preferentistas, que por cierto, el fiscal no quería denunciar a Bankia. UPyD es el único partido político, en este caso, la única persona, el único estamento que denuncia a Bankia y por tanto meten a la cárcel a Blesa, mete a la cárcel a Rato y todas las tarjetas Black y demás. Los preferentistas han cobrado gracias a que UPyD ha denunciado también, es decir, hemos creado ejemplo. UPyD ha renunciado a las dietas en Madrid y las ha donado a comedores sociales. UPyD, Gorka Maneiro, el otro día en el País Vasco ha dado el primer paso gracias a una iniciativa de UPyD para eliminar los aforamientos. Es decir, donde mucha gente habla de hechos y promete, nosotros podemos de promesas, nosotros podemos hablar de hechos. De hechos, si es algo demostrable, que es tirar de hemeroteca y sale. Por eso, porque nuestro pacto, como dice el lema, nuestro pacto es con los ciudadanos. No nos vamos a sentar ni a negociar sillones ni nada así. Simplemente, como dice el lema, y acabo con esto que queda muy bonito, nuestro pacto es con los ciudadanos, nuestro pacto es contigo. Pues muchas gracias. ¿Cómo? Contigo también, digo. Bueno. Pablo López, muchísimas gracias por venir aquí. Y, en fin, ha sido un placer. Igualmente. Y bueno, pues a ustedes nos vemos después de la pausa publicitaria. Un saludo. Muy buenas noches, otra vez aquí estamos, después de la pausa publicitaria, breve pero intensa como de costumbre, y en fin, aquí volvemos con el debate esta vez. Me acompañan José Quesada, sacerdote anglicano, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Juan Carlos Fernández, abogado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Interesante la noche? ¿Pinta bien eso o qué? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Me da que van a pintar bastos, ¿eh? Bueno, pues empezamos entonces con una noticia, bueno, con dos noticias verdaderamente, ¿no? Una de ellas de la Nueva España y la otra del País. Están íntimamente relacionadas, por eso mismo las leo juntas. La primera, la de la Nueva España, es un titular extraído de una entrevista a María Dolores de Cospedal que dice lo siguiente: ganaremos las elecciones y tendremos que ser capaces de pactar con el PSOE. Es lo primero que dice Cospedal. Sin embargo, luego tenemos en El País otra entrevista a Pedro Sánchez en la que afirma lo siguiente: apoyar a un gobierno del PP sería traicionar al electorado socialista. Bien, estos son los dos titulares y claramente, bueno, pues vemos por dónde van los tiros, así que lo dejo en vuestras manos. Bueno, pues yo en este caso, y sin que sirva de precedente, creo que tiene razón Cospedal y no lo tiene Pedro Sánchez. Por una razón. Primero, porque el Partido Socialista no es la primera vez que no haya apoyado o sea, no es la primera vez a quien se le ofrece la posibilidad de un pacto. Es decir, en las negociaciones para el ingreso a la Unión Europea pues hubo acuerdos, en el marco antiterrorista hubo acuerdos, incluso en la última reforma que se hizo de la Constitución, la del artículo 135 de la Constitución, hubo acuerdo. Por tanto, hay algo también de pose en la manifestación de Pedro Sánchez. Por otro lado, yo creo que efectivamente es que la aritmética, no, a mí por lo menos, seguro que a José le saldrán otros números, pero a mí por lo menos no me sale. Es decir, yo creo que Rajoy ha podido cometer errores, evidentemente, pero hay que reconocerle una cosa: no se ha movido ni un ápice desde el 20 de diciembre en lo que fue su planteamiento inicial. O sea, no está diciendo ahora, en este caso Cospedal, pero está hablando por boca de Rajoy, no se ha movido ni un ápice en lo que dijo desde el 20 de diciembre, que para poder conformar una mayoría de gobierno se necesitaba el acuerdo entre el Partido Socialista, el Partido Popular y, si procedía y quería, Ciudadanos. Eso es lo que ha dicho. Tú le puedes reprochar que no te gusta su política o que no te gusta su forma de hacer las cosas, etcétera, pero es verdad que en ese asunto no se ha movido ni un ápice.
Por el contrario, las otras fuerzas políticas pues han ido pegando bandazos y han intentado, con más o menos escenificación, con más o menos teatro, con más o menos comedia, pues hacer unos pactos a dos bandas con Ciudadanos. Luego iban los dos de la mano como la Santa Compañía a buscar al de Podemos. El de Podemos no quería, no hombre, por Dios, ¿cómo me vais a mezclar con el de Ciudadanos? En fin, han hecho bastante teatro y han provocado que los españoles hayamos tenido que estar como si estuviéramos ante una telenovela que no acababa nunca para finalmente poder llegar al mismo punto de partida, y por tanto a mí no me parece serio. Es decir, cuando uno se presenta una investidura, de hecho son los precedentes que ha habido en España siempre y en otros países de la Unión Europea, se presenta la investidura para salir elegido presidente del gobierno. Presentarse para perder es tontería, como decía el otro. Bien, bueno, yo sí voy a concordar con una cosa contigo. Efectivamente, Rajoy no se movió, no movió ficha desde entonces ni antes, pero yo no creo que sea ninguna estrategia, ni sea tampoco una reafirmación de su gran personalidad, sino más bien, sabiendo, como sabemos todos, como es Rajoy, un hombre pasivo, que como buen gallego hace honor a la retranca, es decir, no sabemos si sube, si baja, si va o si viene, hasta ahí estamos de acuerdo. Rajoy no se movió, es verdad. Ahora bien, lo más antinatural que puede haber es un pacto PP-PSOE. Incluso para dar el poder a la izquierda o para dárselo a la derecha, no importa quién sea. Que hayan pactado en cuestiones puntuales, hombre, es lógico, cuando hablamos de temas de Estado importantes, pero que de alguna manera afectan a la política exterior, bueno, yo eso lo entiendo razonable. Ahora bien, que pacten para gobernar juntos los dos partidos que hasta ahora se fueron alternando en el poder durante 40 años y que sigo pensando que nos están engañando, porque tanto los políticos, los viejos políticos, que los que quedan son normalmente todos del PSOE, que son los más interesados en pactar con la derecha, hoy de socialistas ya no les queda ni el nombre. Felipe González, Corcuera, Alfonso Guerra, en fin, y un sinfín de sujetos que durante la transición, bueno, jugaron un papel más o menos importante, pero que tenían que estar desaparecidos, es decir, de la política por lo menos. Esos tienen intereses y todos sabemos el por qué, porque al fin y al cabo lo que realmente preocupa hoy, tanto a PP como a PSOE, ya no es perder el poder, que es importantísimo, sino que los que vengan nuevos, como está ocurriendo ya en algunos gobiernos autonómicos o en algunos gobiernos municipales, destapen, saquen de debajo las alfombras la mierda que tienen acumulada, y entonces más de uno las va a pasar canutas. Ese es el gran miedo que tiene tanto la derecha como la izquierda, PP como PSOE. Yo digo lo que ya dije hace 3 años. España, la solución de España no está ni en el PP ni en el PSOE. No sé quién la tendrá, pero de luego lo que hay que darle una vuelta a todo y empezar de cero. Tendremos luego 4 años para aprender de estas experiencias, y a mí ya no me sirve de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Me da igual que venga Ciudadanos, que venga Podemos, que hagan lo que quieran, pero que desarmen la bolera y que la vuelvan a armar. Si aprendemos de esta experiencia tan mala que nos llevó a donde estamos, probablemente dentro de 4 años, si hay que volver a votar, habrá que volver a hacerlo, a lo mejor ya el PP y el PSOE están regenerados o quizás estén refundidos, quién sabe, puesto que ahora tienen tantas afinidades, probablemente se refunde un nuevo partido. Bueno, no comparto casi nada de tu análisis, José. Claro. Yo no creo ni en el adanismo ni en el histrionismo. Es decir, Rajoy puede haber sido pasivo, pero otros son histriones y otros van haciendo pues sus películas y sus comedias y sus teatros en el Congreso de los Diputados a bombo y platillo para luego llegar a las más altas cotas de la nada. Y luego no creo en el adanismo. Quiero decir, España, estos 40 años que tú parece que desprecias de esta manera, pues ha sido las mayores cotas de libertad, de prosperidad, de crecimiento económico y de bienestar social que ha tenido España los 2 últimos siglos. Entonces yo creo que algo bien habrán hecho los políticos. ¿Que todo es mejorable en la vida? Por supuesto que todo es mejorable, pero hombre, pensar que aquí tiene que venir alguien a inventar la política está bastante inventada, y entre otras cosas la política es el arte de lo posible.
y es el arte de concordar y de llegar a acuerdos. ¿Acaso los ciudadanos lo que están precisamente demandando es que los políticos lleguen a acuerdos? Y yo creo que hay mucho de pose todavía, guerra civilista, hay mucho de pose todavía de la Segunda República y de pensar en claves históricas que no proceden ni preocupan a los ciudadanos de hoy. Lo digo porque yo creo que el Partido Socialista, una socialdemocracia moderada al estilo europeo, que efectivamente siente los pilares del bienestar, lo que es la sanidad, la educación pública, las prestaciones sociales, las pensiones, no hay ningún partido de ámbito conservador o demócrata cristiano o liberal que esto lo cuestione ahora mismo. Pueden en algunas cosas, pues efectivamente, pues hombre, de políticas de gasto público, pero estos son bases que están ya asentadas por los dos grandes partidos, y en Europa votan muchas veces juntos en lo que es el Parlamento Europeo, tanto el Partido Socialista como las posiciones de los partidos conservadores o liberales. Por tanto, yo creo que en España estamos a otra cosa, estamos quizá a azuzar el trampantojo, el espantajo de otro periodo histórico, y bueno, todo esto ya se inaugura con Zapatero, que quiso hacer de España una España que había hecho o protagonizado una transición modélica, donde los españoles pues habían, bueno, pues dado un periodo de conciliación, de concordia, y efectivamente habíamos mirado a otras cimas, habíamos conseguido controlar la gran lacra que es el tema del desempleo, que juntos pudimos luchar contra el terrorismo, que juntos pudimos entrar en la Unión Europea y somos un país muy importante, tanto en Europa como en el mundo. Digo, pues que yo creo que eso ha sido también por causa de los partidos o gracias a los partidos. Por tanto, yo no creo que estén tan en desencuentro. Otra cosa es que por razones coyunturales o por razones de carácter más sectario, pues no quieran llegar a un acuerdo. Yo creo que una legislatura, no digo yo pues a lo mejor de 4 años, pero una legislatura sobre 3 o 4 puntos que está demandando la sociedad, un pacto económico para creación de empleo y de riqueza, que es el principal problema que tienen los españoles, un pacto por la educación, que nunca han llegado, y en eso sí reconozco que ha sido el gran hándicap de la democracia española, es que han sido incapaces de ponerse de acuerdo en un gran pacto educativo. Y si queréis una reforma constitucional controlada para garantizar pues el pluralismo del país, etcétera, pues yo creo que sobre 3 o 4 acuerdos podrían llegar, y dentro de 2 años o 3 años disolver las cámaras, y a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Y yo creo que no es tan difícil, pero claro, hay que haber voluntad de pacto. Bueno, me da la sensación de que para ti, para que no hubiera ninguna razón para criticar lo que hicieron los políticos, yo tampoco dije que no hicieran nada, absolutamente nada, pero si echamos un vistazo atrás, no son precisamente los que están ahora, no gobernando, ni siquiera los que están en segundo plano, como pueda ser Felipe, quizás, y Guerra son los únicos que quedan de aquella época, quizás, los políticos que de verdad hicieron posible la transición, no hay ninguno. Hay que hablar de Santiago Carrillo, hay que hablar incluso de Manuel Fraga, hay que hablar de La Pasionaria, hay que hablar de Tino Galván y de otros muchos que ahora mismo no recuerdo. Es decir, los de ahora son todos hijos, por llamarlos de alguna manera, digo hijos, sin más añadidos, de los primeros, y rentistas que se aprovecharon de la labor hecha por los demás y están viviendo de rentas. No sé, dime un expresidente o un alto político hoy que no esté millonario, que no esté y que no tenga uno, 2 o 3 cargos en alguna. Tampoco es malo ser millonario. Es decir, bien, vale, no es malo. No es malo ser millonario. No es malo ser millonario. Pero sí es malo cuando el millonario puede comprar al que no, la libertad del otro. Bueno, hombre, pero que es lo que están haciendo. El concepto de ser millonario, que es ganar dinero y tener una aspiración legítima para formarse una vida mejor, es absolutamente éticamente aceptable y jurídicamente plausible, claro. Es decir, que lo que están haciendo ahora mismo es normal. No, que no me refiero. Claro. Lo que es malo es ser millonario a costa de los demás, de la comisión de un delito o merced a la comisión de un delito, pero desde un punto de vista filosófico, general, no vinculado a la política, ser millonario, ganar dinero, no es malo. Es decir, lo digo por. Claro que no es malo. Tenemos ciertos tics. Tenemos ciertos tics de ricos y pobres, ese esquema binario de la vida, buenos y malos. Tener un cargo que te genere efectivamente grandes cuantiosos ingresos solamente por haber sido político es bueno. Hombre, eso está bien, claro, hombre, es lo que llaman las puertas giratorias, ¿no? ¿Dónde van los expresidentes, los cargos? ¿Dónde van la gente que no hay donde colocarla? ¿Dónde van?
a las empresas, a estas multinacionales que son las que nos están jodiendo a todos, como les da la gana, y el gobierno está gobernando para esos precisamente, porque en España con el PP y con el PSOE quien gobierna es el capital, y la verdad es que esto daría para mucho y no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero lo que se hizo con Bankia, lo que se hizo con la banca, es decir, recortan al pueblo, que nos quitaron hasta la sal, y lo entregan a la banca, que al año siguiente, después de haber sido rescatada, no solamente no devuelve los préstamos, sino que ya está generando beneficio. Claro, hay un favor que les deben a los políticos, y no te preocupes que Rajoy retomará la plaza, que creo que todavía sigue cobrando por ella, todavía le genera ingresos la plaza que tiene como registrador, o por el contrario tendrá una plaza pues en algún mes, o en Endesa, o en Telefónica, alguna de estas empresas, él y todos sus amigos. Esto es clientelismo puro. Y yo, por supuesto, yo no abogo por una economía controlada, nacionalizada. No, por supuesto que no. Pero tampoco que unos roben lo que pertenece a los demás. Los recortes que se hicieron, ¿a quién perjudicaron? Exclusivamente al ciudadano de pie. Es que yo creo que no se hicieron tantos recortes. Todo lo que es el austericidio y los recortes, bueno, es un mantra que se dice, pero bueno, evidentemente una crisis como la que nos ocupó desde el año 2008 hasta la fecha, pues evidentemente se han tenido que tomar. Que nos ocupó, que ha acontecido, que ha ocurrido. ocurrido. ¿Por qué no dice quién la provocó? No, provocó posiblemente esto estalla con Lehman Brothers, con lo cual ahí fallaron una serie de mecanismos reguladores, efectivamente de supervisión, que no supieron ver, vamos, que no supo ver nadie, ni políticos de un lado ni de otro. ¿Qué políticos tenemos que no se dan cuenta de esto? Que Zapatero hablaba de que la banca española estaba en la Champions League de Europa, y resulta que Zapatero explotó las manos la bomba, esa relojería. Pero yo por sentar conceptos, yo creo que cuando se habla de la banca y se habla pues de los apoyos públicos a Bankia y demás, evidentemente hay dos modelos: cuando hay una crisis financiera y cuando hay un banco que está inmerso en esa crisis financiera. Evidentemente es o dejar caer a esa entidad financiera o rescatarla. No hay más modelos, no se me ocurre a mí ningún modelo. Claro, cuando se habla de la banca tendríamos que saber qué es la banca, porque claro, la banca pues no deja de ser miles, millones de personas que efectivamente dejan sus depósitos, sus pequeñas imposiciones, sus plazos fijos, sus pequeñas acciones en unos organismos que son unas entidades que son quien se lo gestiona, etcétera. Por tanto, cuando hablamos de salvar a la banca, también deberíamos decir que se está haciendo o se hace, a diferencia de otras entidades, precisamente porque son millones las personas que en una caída de un monstruo financiero, como podía ser en tiempos Bankia, puede causar a las personas, le puede causar efectivamente pues un quebranto económico importante. Por tanto, hombre, la banca no es una cosa que se vea una abstracción de un monstruo de 7 cabezas, no, la banca es una empresa que se dedica a prestar dinero a ciudadanos y cobrar un interés, y ahí obtiene unos beneficios, y efectivamente pues todos necesitamos de la banca, porque no cabe un crecimiento económico en ningún país del mundo si no hay banca y si no hay entidades financieras. El concepto básico... Bueno, la economía del trueque, pues yo sé que a algunos les encanta, pero afortunadamente han pasado muchos siglos de evolución, el hombre ha sido capaz de ser mejor, de reconocerse mejor entre los de su especie, de ir evolucionando, y efectivamente nos hemos dado instrumentos, tanto culturales como económicos como financieros, que nos son absolutamente imprescindibles para poder prosperar y poder vivir una vida más plena y más digna. Muy bonito. Claro. Bonito no. El concepto de la banca básica lo sabemos, y hasta podemos decir quién lo inventaron. Hay que ir terminando porque cambiar de tema. Así bien, que pero si efectivamente, como la banca no es solamente Bankia, efectivamente, claro que no. La banca es mucho más, y esa gente y esa serie de clientes que están detrás, y que el Estado parece ser, según tú, que los protegió salvando o rescatando a la entidad. Oye, una cosa, entonces, ¿por qué no empezaron por devolver a aquellos pobres ahorradores con las famosas... ¿cómo se llama? No me recuerdo. Preferentes. Sí, ¿por qué no saben? Sí. Eso lo cobraron la mayoría de ellos. Pero vamos a ver, entiéndeme que yo no soy ningún sectario, que yo puedo coincidir en alguna cosa. Yo hago un planteamiento general. A lo mejor asumir por ley el abono de las preferentes, que efectivamente llevaron a la ruina a muchas familias modestas de pocos recursos, pues a lo mejor era un planteamiento. Eso no cobraron. A lo mejor era un planteamiento, pero también es verdad, hay que ser justos, que hoy por hoy se está recuperando el dinero, que los tribunales y la justicia están dando la razón y se están percibiendo el dinero. Bueno, yo soy abogado y yo he llevado ya varios juicios de preferentes y los hemos ganado. Es decir, que a lo mejor eso tenía que haber el Estado haberlo asumido en primera persona
persona y evitar que la gente tenga que pleitear, bueno, pues puede ser, y Ya, puedo entender tu planteamiento. Entonces vosotros no habéis ganado dinero, porque evidentemente si no hay No, pleitos no, los abogados no ganan. Bueno, lamentablemente hay que cambiar de tema y eso Vale, es- pues hablamos de lo que quieres. Muy bien, cambiamos de tema. Vamos a aprovechar un suceso relacionado con esta casa, con Asturias Televisión, para hablar un poco del papel que pueden tener los medios de comunicación. Bueno, pues el pasado viernes 17, el programa del compañero Juan Ignacio Rodríguez, el magazine de Asturias, ganó un premio por parte de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes Asturias, la ATR. Bien. En ese momento, la Voz de Asturias publicó el siguiente titular: la Asociación de Telespectadores Asturianos entrega sus premios. Juan Ignacio Rodríguez, de Asturias Televisión, Yo Soy Rural y programas de Radio Nacional de España, COPE y TPA, entre los galardonados. Vale. Bien, esta es la noticia y que trasciende a los medios, si seguimos leyendo, con todos los implicados. Bien, de acuerdo. La cuestión es que posteriormente la TPA publica un comunicado explicando, pues hablando sobre Magala, ¿no? Y nombra a todos los implicados, a todos los ganadores, salvo a esta cadena. No obstante, para hablar de este tema, sobre lo que tienen los medios, pasamos a la siguiente sección, el arrecife. Y ha quedado raro porque se me ha olvidado meter la ráfaga. Ahora ya está metida la ráfaga y ya podemos hablar sobre el tema. Muy bien, gracias a los dos. Bueno, vamos a ver. Aunque el tema no tenga excesiva relevancia, puede ser, pues como ocurre muy a menudo, pues esos errores voluntarios que pasan. Yo tampoco le daría excesiva importancia, porque por lo que veo la lista o el listado de premiados es grande, ¿no? Así que bueno, pues que se haya escapado uno y que haya sido vosotros, bueno, yo lo dejaría en una simple anécdota. Bueno, yo voy a decir, bueno, lo primero, felicitar al programa por el galardón, porque en una televisión joven como es la vuestra o la nuestra, pues no deja de ser un motivo de orgullo, ¿no? Por otro lado, yo a título personal tengo que decir que me siento muy a gusto cada vez que soy invitado a esta casa, y es un espacio de libertad donde no se me han puesto jamás ningún tipo de cortapisa. Bueno, soy yo, es decir, si se me pusiera cortapisa a lo que es la emisión de la libre opinión y manifestación de mi propio pensamiento, tal, pues posiblemente fijo no vendría, ¿no? Y por otro lado, pues hombre, el pluralismo informativo es absolutamente necesario para una democracia, y por tanto que desde una televisión pública pues efectivamente no se reconozca el mérito de un competidor, hombre, me hace gracia, porque desde lo público se ningunean los méritos de un competidor. No estamos hablando del capitalismo salvaje, lacerante, del neocolonialismo, neoliberalismo. Estamos hablando de una entidad pública que, lejos de reconocer en un ejercicio de información veraz, yo desconozco si esto fue un error voluntario o involuntario, lo cierto y verdad es que se recogen todos los programas y falta el galardonado de esta casa. Bueno, eso es no dar información veraz, y por tanto no está cumpliendo uno de los mandatos constitucionales, que es al que tiene derecho todo ciudadano, que es recibir información veraz y contrastada. Por tanto, pues yo le pondría un suspenso a la TPA, que se corrija y que para la próxima mejore. José se ríe. Yo me río porque claro, eso del derecho constitucional, vamos, también dice que tenemos todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y a un trabajo remunerado. Claro, claro. A mí eso me y eso todas me las hace gracia, constituciones del mundo moderno, claro. Pero empezar las televisiones o los medios de comunicación, me da igual que sean escritos, que sean audios o visuales o audiovisuales, me da igual. En primer lugar, la diferencia entre uno público y uno privado es que uno tiene capital privado, es decir, de unos accionistas, y el otro lo tiene público. Pero al final es más de lo mismo. Todos, absolutamente todos, bien sea por la publicidad o bien sea por otras razones, todos están, o por imposición, todos están al servicio del que manda. Es decir, la prensa libre no existe. El pluralismo tampoco. En la práctica es más de lo mismo. Unos contra otros y todos mienten. Yo no sé, claro, es que tus experiencias en muy la malas, vida te veo que has llevado una vida azarosa y dura. Yo menos en el amor, todos son experiencias Yo la negativas. prensa libre, evidentemente, estamos a día de hoy, o sea, es verdad que hay una crisis tremenda en lo que es el sector de la comunicación, la prensa, es verdad,
Pero hombre, prensa libre, algunos hay todavía, hombre, hay algún periodista, no, hombre, porque no quiero hacer publicidad de otras casas y de otras marcas, pero quiero decir, hay prensa libre y eso, y hombre, y la prensa libre, pues en Estados Unidos derrocó a un presidente y en España pues se ha denunciado corrupción desde la prensa libre y se ha metido a ministros en la cárcel se lo han metido los jueces, pero destapándolo la empresa libre, en fin, y ha habido periodismo de investigación. Luego pues hay gente que es verdad que se da al mejor postor. Había que contar también los que se taparon, algunos efectivamente ya no quedó más remedio que destaparlo del todo y terminaron en la cárcel con muchas dificultades. Bueno, es verdad que de la prensa libre, no hablamos del tercer poder del Estado. Es decir, supuestamente. Bueno, debe ser muy importante porque Pablo Iglesias tiene mucho interés en hacerse con un modo de ministerio de la prensa, que me recuerda a otro tipo de jefaturas del antiguo régimen. Lo estuvimos utilizando. Bueno, pero que también te doy la razón. Lo que pasa que en esta, por ejemplo, por hablar de esta región, cuando Francisco Álvarez Casco recortó 11 millones de euros para la TPA, que era una televisión pública, y daba la Champions League en abierto y daba la Fórmula 1 en abierto, cuando había empresas privadas o televisiones privadas, cuando recortó 11 millones de euros para esa televisión, esto fue el llanto y el crujir de dientes, y había manifestaciones a diario porque se había recortado. Entonces, claro, yo ya te digo de mano que yo no soy partidario de las televisiones públicas ni de los medios de comunicación públicos, porque yo entiendo que eso pues lo puede perfectamente asumir el mercado y lo puede asumir perfectamente pues empresarios privados, y no creo en las televisiones públicas. Es más, en un mundo donde efectivamente, según decís algunos, hay muchísimos desahucios, hay muchísima pobreza, hay muchísima crisis, pues yo creo pues que el dinero que estamos dando a la TPA nos podía servir a lo mejor para efectivamente evitar algún desahucio que otro, procurar mejorar algunas prestaciones, etcétera. Por tanto, yo ya te parto de la base que yo creo que la televisión pública para mí es un lujo, que si tenemos dinero, bueno, pues lo tenemos. Me dejas retomar la palabra porque aquí hay que entrar desde el tiempo que el hombre me lleva a la delantera. Vamos a ver, a ti público no te gusta nada. Estoy convencido. Déjame luego me levante lo que quieras. Público no te gusta nada por una razón muy sencilla. Porque lo público, efectivamente, lo paga el Estado, lo paga la Administración. Lo privado solamente lo puede pagar el que tiene dinero, el capital. Con lo cual, la izquierda, es decir, los pobres o los sin techo, estarían siempre en clara desventaja. Es decir, a la gente como que piensa de esta manera, lo público no puede gustarle. Pues yo pienso que todo debería ser público. No digo que no haya iniciativa privada y que haya cosas privadas, pero hay muchas cosas que tendrían que ser públicas. Pero pública de verdad, no al servicio del poder de turno o del gobernante de turno. La banca también podría ser perfectamente pública. Perfectísimamente. La universidad también. Las cajas de ahorro eran públicas, casi todas, y así acabaron. ¿Qué hicieron con ellas? Y así acabaron. ¿Qué hicieron con ellas? Robar y esquilmarlas pues en este por punto parte tan de muchos políticos. Tenemos que dejarlo. Pero era un debate, acabó. era apasionante, la verdad. Es el momento en el que se acabó el tema. Se acabó el tiempo, fundamentalmente. Bueno, otro día Lo más. metí el directo. Así que otro día más. Por fascículos vamos aquí. Pues nada, gracias a los dos por venir. Y a ustedes, bueno, pues ya han visto que a veces estos debates se van recalentando como tiene que ser, es interesante. A mí me ha gustado y nada, véanos en redifusión y disfruten del premiado Magazine justamente después. Un saludo.